Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y vamos a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra toque el corazón de todos aquellos que estamos presentes y que estamos viendo todo aquello que el Señor nos quiere decir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos conduzcas a tu Hijo Jesús para que sea Él quien nos transforme y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hoy, en nuestro programa, vamos a hablar de la fuerza del mal cuando Dios no está. Porque el mal tiene su fuerza. Por eso que Jesús nos explica que sin mí nada pueden hacer. Tenemos que aprender a vivir en la presencia de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la fuerza que Dios nos da a nosotros para poder vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Lamentablemente vivimos en este momento situaciones donde mucha gente, en vez de acudir a Dios y buscar a Dios, está buscando sus fuerzas en el mal, recurriendo a adivinos, a brujos, a payeceros. ¿Y qué es lo que les ocurre después? No pueden salir de eso. ¿Por qué? Porque Dios no está en sus vidas. Y el mal sí tiene su fuerza cuando Dios no está. Por eso tenemos que saber de que todas esas cosas que nos ofrece el mundo, porque nada de eso viene de Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender a no meternos con eso, sino a conocer a Cristo, a seguirle a Cristo, a fortalecernos en Cristo y a tener una vida en paz con Él. Por eso es muy importante que conozcamos los mandamientos, que conozcamos la palabra de Dios, qué dice al respecto de todas esas cosas y cómo todo ello nos puede llevar a la perdición, pero también al sufrimiento, al daño. Dios, cuando nos habla a cada uno de nosotros, en nuestros corazones, nos muestra lo que está bien y lo que está mal, porque todo está en su palabra. Sin embargo, el diablo le encanta mostrar el pecado ajeno para que justamente se caiga en el juzgamiento. Pero el fin del diablo, como bien dice en el capítulo 10 de Juan, versículo 10, es destruir al ser humano. Dice, el diablo viene a robar, a matar y a destruir. ¿Qué es lo que roba? Cuando entra la tentación en la vida de la persona, lo primero que te roba es tu paz. Cristo es el que nos da la paz. Pero cuando nosotros dejamos de lado a Cristo y nos dejamos llevar por el pecado, por la tentación, entonces
el diablo encuentra grietas dentro nuestro donde puede entrar con mucha fuerza. Y esas grietas están abiertas al mal. Viene, nos tienta en nuestras debilidades, nunca en nuestra fortaleza, y nos incita, como bien dice allá en el capítulo 13 de Juan, pone un proyecto en nuestros corazones de mal. Cuando nosotros aceptamos esa tentación y nos dejamos llevar por el mal, caemos en el pecado. Y ahí es que, ¿qué es lo que hace el diablo? Nos aparta de Dios. No es que Dios aparta a nosotros. Nosotros al caer en el pecado, nosotros nos apartamos de Dios. ¿Por qué? Porque con Dios no se puede estar con pecado. Entonces, al apartarnos de Dios, nos quedamos sin ninguna protección contra los males. Y ahí Él puede llegar a la tercera instancia, que es la destrucción de la persona. La destrucción que comienza de adentro para afuera, porque destruye primero nuestro espíritu, después nuestra mente, finalmente nuestro cuerpo. Por eso tenemos que entender que es tiempo de volver a la fuente. Cristo es la fuente, Dios es la fuente, porque Cristo es Dios. Y esa fuente es la palabra de Dios, la que nos abre los ojos para que podamos entender con qué no tenemos que meternos, qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que sí tenemos que hacer. Cuando conocemos la palabra de Dios, tenemos lo que se llama discernimiento. El discernimiento es una virtud del Espíritu que Cristo, al ser la luz, y la palabra de Dios es Cristo, nos da la capacidad de poder ver los males y los bienes y poder escoger lo que agrada a Dios y salir de lo que desagrada a Dios. Y eso lo decidimos nosotros, porque si hay algo que Dios respeta es nuestra libertad. Y en nuestra libertad nosotros tenemos que decidir apartarnos de los males y hacer las cosas con Dios. Para poder entender profundamente de qué estoy hablando, vamos a leer el capítulo 6 de Efesios, desde el versículo 10 en adelante, donde nos dice: por lo demás, háganse robustos en el Señor, con su energía y su fuerza. Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Entonces comienza diciéndonos que nos hagamos robustos en el Señor con su energía y su fuerza. Dios nos transmite su paz, nos transmite su protección porque Él nos cuida a cada uno de nosotros. Él nos transmite su fuerza. ¿De dónde viene la fuerza de Dios? En el capítulo 1 de Romanos dice: la palabra de Dios es fuerza de Dios. Y esa es la fuerza que tenemos que tomar. La propia iglesia nos da todos los días las lecturas diarias que tenemos que hacer. Busquemos eso, hagamos, alimentemos nuestro espíritu de la palabra de Dios. Cuando nosotros no dejamos de alimentarnos físicamente con el alimento material, nuestro cuerpo en 1, 2, 3 días se resiente. ¿Por qué? Porque le dejamos de alimentar. Y así mismo ocurre con nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene que ser alimentado por la palabra de Dios. Es decir, todos los días tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que tener nuestro encuentro personal con Dios a solas todos los días. Y así, cuando leemos la palabra de Dios, se alimenta nuestro espíritu y se fortalece
nuestro espíritu. Pero para eso nosotros tenemos que decidir buscar. Nosotros tenemos que decidir hacer las cosas con Dios. A veces, ¿qué pasa? Cuando viene una situación adversa o una situación difícil o algo malo que estás viviendo en tu vida, es ahí cuando las personas muchas veces buscan a Dios, pero su espíritu, ¿qué pasa? Está raquítico porque no tienen un Dios que no vive en su corazón. Entonces es más largo el trayecto para aprenderse de Dios. Hoy, búscale a Dios. Hoy, lee la palabra de Dios. Lee los evangelios. Lee las lecturas diarias. Todos los días tenemos. Y eso fortalece nuestro espíritu. ¿Y saben qué? Dios nos habla a través de su palabra. Es tan increíble el Espíritu Santo que cuando nosotros le buscamos de corazón, y Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras intenciones, Él sabe por qué estamos abriendo la puerta de nuestra vida para que Cristo entre a habitar ahí. Él nos responde. Él nos responde a cada uno de nosotros. Y Dios nos muestra que Él está presente y nos da esa fuerza que viene de Él. Por eso les decía, la palabra de Dios es fuerza de Dios porque la palabra de Dios da vida. Esa vida que solamente Cristo nos puede dar, y hablamos de vida espiritual. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, esa vida espiritual que necesitamos, esa paz que solamente Jesús nos puede dar, porque dice en el capítulo 14 de Juan, la paz que yo les doy no es la paz del mundo, que no haya en ustedes ni angustia ni miedo. Todo proviene de Cristo, todo proviene de Dios. Y como bien dice en el Evangelio de Juan, todo lo que el Padre quiere que nosotros sepamos, nos lo transmite a través de Cristo. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios y hablábamos de la fuerza del mal cuando Dios no está. Entonces leíamos el capítulo 6 de Efesios desde el versículo 10 y en el versículo 11 nos dice: pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo. Tenemos que aprender a revestirnos de Dios y nos revestimos de Dios primero conservando el estado de gracia. Buscar el apartarnos de los pecados. ¿Y cómo sabemos qué es pecado o no? Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios tenemos ese discernimiento. Y la palabra de Dios nos muestra esos 10 mandamientos que tenemos que vivirlos. No es solamente conocerlos, a veces ni siquiera se conocen. Pero nosotros tenemos que vivir esos 10 mandamientos instaurados por Dios. Ya en el Antiguo Testamento, en el capítulo 20 del Éxodo, ¿verdad? Cristo nos viene a decir en el capítulo 5 de Mateo: yo no vine a cambiar la ley, sino vine a darle su forma definitiva. Y nos vuelve a enseñar los mandamientos para que los pongamos en práctica, para que hagamos lo que Dios nos dice. Y ahí es donde nos revestimos de Dios. Como bien dice acá, para poder resistir las maniobras del diablo. El diablo es muy astuto, conoce nuestras debilidades, conoce la palabra de Dios y viene a tentarnos en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. ¿Para qué? Para apartarnos de Dios para posteriormente destruirnos. Y como es astuto, tenemos que saber que Él siempre se presenta como lo que no es, porque siempre aparece disfrazado. Por eso cuando está la palabra de Dios, puedo discernir
lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y dice acá, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Lamentablemente, el mundo está dirigido por el diablo, y eso lo dice Cristo en el Evangelio de Juan. El dueño de este mundo es el diablo. Y el diablo quiere destruir la obra de Dios, porque no pudo destruir a Dios. Entonces quiere destruir la obra de Dios. Y busca cómo hacernos caer en el pecado y apartarnos de Dios. Y fíjense, acá dice claramente que nuestra lucha, porque realmente a veces el ser humano lucha por no caer en el pecado, pero sin Dios no puede hacer nada, porque no tiene fuerzas. Por eso acá aclara San Pablo, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. ¿Qué significa sobrenaturales? Más allá de lo natural. El espíritu puro del mal es el diablo. Y nosotros tenemos 3 partes: espíritu, mente y cuerpo. Entonces, solo o sola no puedo hacer nada. Necesito de esa fuerza de Dios. Y ahí comienzo con la palabra de Dios. Hoy, lamentablemente, hay mucha gente que ha recurrido a divinos, a brujos y a personas que inclusive me cuentan que hasta tienen imágenes de Dios, pero se comportan diferente a un hijo de Dios, buscando hacer daño a los demás, haciendo maleficios, haciendo cosas que no corresponden a un hijo de Dios. Y cuando van ahí, los amarra aquel brujo o aquel que está en el mal para causarle daño. ¿Y qué le pasa a ese ser humano después? Pierde su paz. Pierde su paz, pierde su alegría, pierde su tranquilidad, pero principalmente se apartó de Dios. Y solamente con Dios va a poder salir de todos esos males. Es importante que entendamos que todo eso no puede traer nada bueno en la vida del ser humano. Solo con Dios podemos llegar a protegernos de los males, a vivir en ese estado de gracia, como decimos, y principalmente a vivir en paz. La paz que puede dar el mundo nunca puede venir de otro lado que no sea del mal. Sin embargo, la paz verdadera, la paz que perdura, la paz que te da tranquilidad, alegría, es la que viene de Dios. Y tenemos que saber que esas fuerzas oscuras, esos espíritus, como bien dice acá en la Biblia, que son sobrenaturales del mal, existen. Existen. Decir que no existen sería mentira. Y una de las mayores mentiras que el diablo ha metido en el mundo es querer convencerle a la gente que él no existe. Entonces, ¿contra qué vas a luchar si él no existe? Pero de que existe el diablo, de que existe el mal, existe. Jesús mismo nos dice en el capítulo 4 de Mateo y en el capítulo 4 de Lucas, habla perfectamente cuando habla de las tentaciones, que él se deja conducir por el Espíritu Santo y ahí es tentado por el diablo. Es decir, el diablo existe y tiene poder cuando Dios no está. Hoy ya no es tiempo de vivir apartados de Dios. Tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver a Él, tenemos que fortalecernos en Él y entender que sin Él nada podemos hacer. Dice después, por eso pónganse la armadura de Dios
para que en el día malo puedan resistir y permanecer firmes a pesar de todo. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza y como calzado el celo por propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Bueno, nos habla entonces de que nos pongamos la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y permanecer firmes a pesar de todo. ¿Cómo nos ponemos la armadura de Dios? Buscando el conocimiento de la palabra de Dios. Si vos no conocés las cosas de Dios, el mundo te va a llevar a la confusión. Y la confusión va a hacer de que obres erradamente. Por eso es tan importante conocer, aceptar y practicar la palabra de Dios. El conocimiento nos abre la capacidad de que entre esa luz de Cristo. Jesús dice, yo soy la luz. Ahí podemos discernir, ver, esto le agrada a Dios, esto me aparta de Dios. Paso al siguiente paso, que es la aceptación. Me pongo a meditar y a entender en mi vida qué cosas están mal ante los ojos de Dios para que posteriormente decida cambiar. Porque nadie va a cambiar tu vida si vos no querés. Si hay algo que Dios respeta en nosotros, es nuestra libertad. Entonces nosotros tenemos que querer cambiar. Y eso es una decisión personal de cada uno. Ahora, sí podemos rezar por el ablandamiento de corazón y conversión de las personas que conocemos que están apartadas de Dios. Eso sí, y Dios escucha nuestras oraciones, como bien dice en el Salmo 34, clamé a Dios y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Una vez que tenemos ese conocimiento, Dios nos lleva a que vivamos posteriormente la palabra de Dios. Pero necesitamos comenzar por el conocimiento, por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, aceptar y practicarla. Esa práctica la afirma en nuestra vida, hace de que ese conocimiento sea algo real, porque lo vivimos día a día. Y así podemos, como bien dice acá, permanecer y resistir firmes a pesar de todo. ¿No va a haber tentaciones? Sí va a haber. Pero vas a saber cómo salir de las tentaciones. ¿Qué nos dice en el capítulo 4 de Mateo? ¿Qué nos dice en el capítulo 4 de Lucas? Toda tentación se rechaza con la palabra de Dios. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios para repetirla, para vivirla, para que sea parte de nuestra vida. Y cuando nosotros nos prendemos de la palabra de Dios y entendemos la fuerza que tiene, el valor que tiene en nuestra vida, ya no nos queremos apartar, pero es una decisión personal. Y como bien dice, les decía en el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Solamente aquel que experimenta con Dios puede entender la fuerza que tiene Dios y que ningún mal te puede alcanzar si es que Él te protege, si es que Él está contigo, si es que vos te prendés de esa palabra que tiene tanta fuerza, tanto poder y que todo lo puede. Pero tenés que entender, hay días difíciles, hay días de muchas tentaciones, sí, hay. Pero con Dios todo se puede, porque para Dios nada es imposible. Algo muy importante es lo que dice en el capítulo 4 de Lucas, donde habla de las tentaciones, que cuando agota todas las formas de tentaciones, podemos ser tentados en nuestras tres partes, en el espíritu, en la mente y en el cuerpo. Y bien dice después al final,
una vez que el diablo agotó todas las formas de tentaciones, se apartó de él para volver en el momento oportuno. ¿Y cuándo es el momento oportuno? Cuando nos descuidamos, cuando en un descuido nos apartamos de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos hablando de la fuerza del mal cuando Dios no está presente en nuestras vidas. Y cómo hacer para que Dios esté en nuestras vidas, nos proteja y nos aparte de todo mal. Y los males no puedan llegar a nosotros. Veíamos lo que dice en el capítulo 6 de Efesios, del versículo 10 en adelante. Y sigo con lo que dice en el capítulo 14. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza y como calzado el celo por propagar el evangelio de la paz. La verdad. El diablo, dice en el capítulo 8 de Juan, es el padre de toda mentira. Por eso nosotros tenemos que apartarnos de toda mentira y no permitir que eso salga de nuestra boca. Pero no solamente se miente hablando, se puede mentir también de apariencias, se puede mentir en la hipocresía, en el engaño, ¿verdad? Entonces, todo tipo de mentira tenemos que apartar de nuestra vida. Nosotros tenemos que vivir en la verdad, porque Cristo es la verdad, Jesús es la verdad. Entonces tenemos que sacar de nuestra vida la mentira y apartarnos de todo aquello que nos puede causar daño. Después nos habla de la justicia. ¿Qué es la justicia? Capítulo 7 de Mateo dice, hagan con los demás lo que quieren que se haga con ustedes. Ahí tienen toda la Biblia. La justicia es hacer con los demás lo que queremos que se haga con nosotros en el bien de Dios, desprendiéndonos siempre de la palabra de Dios, prendiéndonos de lo que está bien para Dios. Dice en el capítulo 2 de Santiago, el justo por su fe vivirá. Entonces, siempre prendidos de la fe, haciendo con los demás lo que queremos que se haga con nosotros. En el capítulo 6 de Mateo dice, busquen el reino y la justicia de Dios. El resto viene por añadidura. Buscar el reino es que Cristo sea el rey de nuestra vida, por eso es Cristo rey. La justicia es hacerlo todo con Dios, de acuerdo al querer de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Y eso siempre queremos para nuestra vida, porque para nosotros queremos lo mejor. El resto viene por añadidura. Entonces tenemos que entender que la justicia tiene que ser nuestra coraza, hacer siempre el bien y hacer lo justo, aunque se sea injusto con nosotros. No importa, con Jesús fueron súper injustos. Es la mayor injusticia que se cometió en la historia de la humanidad. Dios se hace hombre, viene, habita entre nosotros y por envidia, como bien dice la palabra de Dios, se lo termina crucificando como si fuera un ladrón. ¿Qué injusticia más grande que esa puede haber? Nosotros tenemos que aprender a ser justos y a vivir dentro de la justicia, a vivir dentro de la verdad. Y después nos habla del calzado, llevar por calzado, dice, el celo por propagar el evangelio de la paz. ¿Qué significa eso? Vivir todos los días de nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Que todo lo que hagamos cada día de nuestra vida, caminemos dentro de ese trayecto que nos marca Cristo, que no nos apartemos nunca de Él y que aprendamos a vivir en paz. Fíjense que una de las grandes tentaciones que encuentra el diablo es el meternos en confrontaciones y muchas veces hasta absurdas, porque terminan en grandes peleas donde nadie cambia su manera de pensar.
Entonces tenemos que aprender a vivir en paz, en la paz de Dios, transmitir la paz a aquel que nos tiene, no recibir nosotros el estrés ajeno, no, transmitir la paz. Pero hay algo interesante para eso. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, para poder transmitir la paz, tengo que tener la paz de Dios. Y Jesús nos dice, la paz que yo les doy no es la paz del mundo. Que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Entonces tengo que aprender a buscar esa paz de Cristo, a mantenerme en la fidelidad a Dios, a no angustiarme por nada, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Ya no tener miedo, porque hoy vivimos en un mundo donde hay demasiados miedos y donde se transmiten los miedos. Pero nosotros le tenemos a Dios. Cuando le tenemos a Cristo en nuestra vida, Él nos cubre con su manto protector. Él nos llena de su amor. Y Él es todopoderoso. Nada es imposible para Él. Entonces, nuestra conducta de vida tiene que ser que aprendamos a vivir en paz. Y cuando alguien nos grita, alguien nos agrede, voy a poner el ejemplo en el tráfico, por ejemplo, y recemos por esa persona, en vez de enojarnos y de tomar las agresiones. No tomemos las agresiones. Aprendamos a vivir en paz, porque es el momento que yo entro a agredir o entro en ese jueguito donde me peleo, me enojo, entonces puedo llegar a pecar y a perder mi estado de gracia. Por eso nos enseña a vivir en paz. Dice, tengan siempre en la mano el escudo de la fe. ¿La fe qué es? Es una de las 3 virtudes teologales y es la seguridad de que el poder de Dios nos asiste siempre. Tener la certeza de que jamás Dios nos abandona, que jamás Dios nos deja de escuchar. Al contrario, Él escucha todas y cada una de nuestras oraciones. Ahora, ¿qué nos dice allá en el capítulo 11 de Marcos? Todo lo que pidas en una oración llena de fe, cree que lo has obtenido y lo obtendrás. Y si tienes algo en contra de alguien, ve y arregla cuentas con esa persona. Entonces, primero tenemos que saber que nuestra comunicación con Dios es a través de la oración, pero tengo que creer lo que le estoy pidiendo. Tengo que creer que Dios me puede conceder, porque en el momento que entra la duda o el miedo, cuando estoy pidiendo algo y no creo, mi fe se viene para abajo. No, la fe es la certeza, la seguridad de que Dios me va a asistir y Dios me va a responder siempre. Y ahí es donde tengo que ver si tengo algo en contra de alguien. Cuando nosotros tenemos rencor en nuestro corazón, odio, rechazo, es como que Dios nos quiere conceder las bendiciones que le pedimos, pero se resbalan como si fuera que tuviéramos un impermeable a causa de que no arreglamos esas cuentas. Por eso el perdón es todo un tema en la Biblia, porque el perdón no es una opción para aquel que busca a Cristo y quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El perdón es una condición. Nosotros tenemos que aprender a perdonar porque nosotros necesitamos del perdón de Dios. Y cuando yo no perdono, Dios va a esperar que yo perdone primero. Por eso dice, al terminar de enseñar el Padre Nuestro en el capítulo 6 de Mateo, queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del Cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del Cielo no los perdonará a ustedes. Es decir, el perdón debe de ser incondicional e inmediato.
si es que no quiero que crezca en mi corazón el rencor. Y si yo tengo rencor, si tengo odio, no voy a poder llegar a la fe. No voy a poder, eso va a ser un obstáculo entre Dios y yo. Entonces tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos para que nuestra oración se pueda elevar y para que nuestra fe pueda crecer. Y así entonces pueda atajar las flechas incendiarias del diablo. Fíjense la fuerza que tiene el mal cuando Dios no está. Bien nos dice acá que son como flechas incendiarias. Es decir, viene para destruirnos y para causar daño dentro nuestro, como un fuego del mal. Pero cuando Dios está, Él nos cubre con su protección y ese daño o ese mal que quiere causar el diablo y que utiliza a sus demonios no puede llegar a nosotros, porque Dios no permite. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos esa protección dada por Dios. Por eso Jesús nos dice claramente, sin mí nada pueden hacer, porque sin Dios no podemos hacer nada. Y tenemos que entender que hay tanto daño, porque bien dice en el capítulo 24 de Mateo, ahora que en los últimos tiempos va a haber tanto daño y va a haber tanto mal que inclusive el amor, dice, se va a enfriar. Y nosotros estamos viviendo un tiempo donde el mal está creciendo. Nos guste o no nos guste, es una realidad. Cada día hay más males. Y hay diferentes tipos de males. Y no solamente nos pueden alcanzar a nosotros, le pueden alcanzar a nuestros hijos, le puede alcanzar a nuestro entorno, a nuestros padres, a nuestros amigos. Entonces, ¿cómo podemos vivir en un mundo de tanta maldad sin Dios? Se puede, pero nos vamos a encontrar con esas flechas incendiarias que habla acá. Y solamente con Dios se puede atajar esas flechas incendiarias. Por eso dice después, por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. El casco de la salvación. Nunca tenemos que quitarnos de nuestra cabeza la palabra de Dios. Tiene que estar asentada en nuestra mente, en nuestra vida. Tenemos que usar en todo momento ese discernimiento para saber si agrada a Dios, si no agrada a Dios, si es de Dios, si no es de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está demasiado confundido. Hoy, mucha gente, inclusive que cree en Dios, está buscando brujos, pero se va y se mete con el mal. Y cree en Dios, no es que no cree, le conoce a Dios, pero la confusión le lleva a eso. Por eso es tiempo de volver a Dios y entender la fuerza de Dios que tiene su palabra. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos analizando la fuerza del mal cuando Dios no está presente en nuestras vidas. Entonces leíamos una partecita de lo que dice San Pablo en sus cartas en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante. Y sigo leyendo el versículo 18. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu Santo. Sepan velar para proseguir su oración sin desanimarse nunca. E intercedan por todos los hermanos. Rueguen también por mí para que cuando hable se me den palabras para anunciar valientemente el misterio del Evangelio. Hasta encadenado soy embajador de este Evangelio. Por lo tanto, consígame de Dios la valentía para hablar como tengo que hacerlo. Bueno, nos dice acá, vivan orando y suplicando.
La oración, nuestra comunicación con Dios. Clamemos a Dios, pidamos a Dios y tengamos la certeza de que Dios nos va a proteger. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Aprender a hablar con Dios. Él conoce, como dice allá en el capítulo 6 de Mateo, cuando quieras hablar con Dios, entra en tu pieza, cierra la puerta y habla con Él, que Él conoce lo que hay en tu corazón. Él conoce lo que hay en nuestros corazones. No dudemos de eso, pero clamémosle a Él. Él tiene la fuerza, Él tiene el poder para librarnos de los males. Tenemos que entender que no se puede andar en dos aguas. No puedo ir a Dios y después irme al brujo. No. O estoy con Dios o estoy sin Dios. Porque Dios no tiene zonas grises. O es blanco o es negro. Y tenemos que saber las cosas que corresponden a Dios según la palabra de Dios y las cosas que no corresponden a Dios. Y muchas cosas están como confundidas hoy. Y si yo no clamo a Dios, no busco en la palabra de Dios, no me intereso por conocer y no uso esas fuerzas que vienen de Dios, la confusión va a llegar a mi vida. Por eso, hagamos todo con Dios. No dudemos de su poder. Nunca nos apartemos de Él. Busquemos prendernos de la fuente, que es Él. Y entendamos que para Dios nada es imposible. Dios tiene sus tiempos. Dice en el capítulo 3 de Eclesiastés, hay un tiempo para todo y no dudemos de su tiempo. Pero aprendamos a esperar en Dios sin desanimarnos, porque a veces llega el desánimo en la persona, porque a veces la prueba se hace larga. Pero si no te fortaleces en la palabra de Dios, te va a arrastrar el mundo y va a ser peor. Fortalecete en Dios. No dudes de la presencia de Dios. No dudes que Dios va a obrar en tu vida. Y algo que les recomiendo, que es muy interesante y muy importante, es la fuerza que nos da la Eucaristía. El recurrir a misa cuando estás pasando por una situación difícil. Anda a la iglesia, anda a la misa, busca la confesión primero para poder comulgar en estado de gracia y recibir la Eucaristía. Tiene muchísimo, muchísimo poder, porque es Jesús mismo que entra dentro de ese pedacito de pan que estás recibiendo. Eso se llama transustanciación. Cuando el Padre o el sacerdote consagra ese pedacito de pan, Jesús mismo viene y entra ahí. Y es a Él a quien estás recibiendo. Y Él tiene esa fuerza. Y Él te va a dar sus fuerzas. Esas que nuestra parte humana no tiene. Prendámonos de aquello que nos dice acá. Usen el casco de la salvación, la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Prendámonos de la Biblia. Conozcamos la Biblia, aceptemos la palabra de Dios como la única verdad y vivámosla todos los días de nuestra vida. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad de conocerte, por el privilegio de tenerte en nuestros corazones y por saber que estás siempre presente cuando clamamos a ti para sacarnos del mundo, para sanar nuestras heridas, para darnos la oportunidad de una vida nueva contigo. Perdón si alguna vez nos hemos apartado de ti. Perdón por todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades. Tú dijiste, mi Dios, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Y acudimos a ti con todo lo que hay en cada uno de nuestros corazones, de nuestra vida, para que tú nos sanes, para que tú nos moldees de acuerdo a tu querer, para que tú nos tomes de la mano, para que nos guíes y nos lleves al Padre. Que tengamos, Señor, siempre conciencia que para ti nada es imposible y que contigo todo se puede. Que cada día aprendamos más de tu amor y que nunca, pero nunca
nos apartemos de tu presencia. Bendícenos, mi Dios. Bendice a nuestras familias. Bendice, Señor, a todas aquellas personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y que podamos, Señor, hacer todo lo que tú nos pides, siendo conscientes de que solo tú nos puedes llevar a la salvación. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.